Chicos, ¿cómo están? Bueno, por los motivos que ya les conté en audio, me veo obligada a grabar la presentación de hoy, que tiene que ver con la cognición y el autocontrol emocional. Y ustedes se preguntarán para qué tenemos que trabajar eso, aprender esto, porque tiene que ver con las distorsiones y las malas interpretaciones que realiza nuestro inconsciente. Muchas veces en estos modelos, programas mentales que todos traemos, lo primero que se presenta es una distorsión, malas interpretaciones dentro de lo que es nuestra memoria cerebral y actuamos inconscientemente, y esto nos lleva a no poder controlar las emociones, ¿sí? Por ejemplo, una mala noticia, que sería el hecho o situación cuando tengo que comunicar una mala noticia a un paciente. Y acá traigo un ejemplo mío, ¿no? Cuando noto, por ejemplo, me pasa que hay algún trastorno cognitivo y uno inconscientemente es imposible no verse afectado. O un docente cuando tiene que comunicar a un padre que el niño cognitivamente no está desarrollando las habilidades, también es difícil. Entonces uno como acompañante, como coach, siente incomodidad. No siempre sabemos cómo hacerlo, tenemos que buscar el momento oportuno, tenemos que estar en un buen estado emocional. Entonces nos preocupa. ¿Y cómo hacemos para afrontarlo? Y no solamente esto, sino que hoy en la población, en la ciudadanía, se detecta que hay un bajo autocontrol emocional. Y esto es alarmante. Y acá quiero comentarles que aún no ha venido lo peor de la pandemia. ¿Por qué? Porque tanto terapeutas como médicos no hemos hecho aún el duelo. Y cuando digo duelo es la cantidad de muertes que han habido, que han surgido. Ahora paró la pandemia, paró un poco y ahora vamos a colapsar los sistemas de salud. ¿Por qué? Porque el darse cuenta de que se han firmado tantos actas de defunción, que se han atendido a tantas personas en duelo, personalmente ya lo he atravesado. Entonces lo peor está por venir, y cuando digo lo peor es justamente esto de que nos soliciten trabajar lo que es el autocontrol emocional. ¿Y por qué digo importante? Porque nuestras emociones afectan nuestras acciones, y esto es un mecanismo de supervivencia. Entonces estamos expuestos, vamos a tener que trabajar mucho con la ciudadanía, contarles de qué se trata, contarles a un padre que su hijo está atravesando por una crisis, por un estrés, porque es lo que se va a venir en el ámbito educativo y va a incrementarse. No es alarmarle, pero tenemos que estar preparados porque es una situación que ahora, post pandemia, puede llegar a durar hasta 2 años. Entonces acá tenemos que desarrollar las competencias emocionales que ya las veníamos trabajando, que son autoconfianza, flexibilidad, integridad, autoconocimiento, porque existe una relación entre lo que es pensamiento y emoción. Y acá me detengo porque este es un llamado a todos, a la población en general, a quienes acompañen en procesos terapéuticos, en procesos de crecimiento personal, que se haga el abordaje en profundidad de la relación que existe entre nuestros pensamientos y nuestras emociones. Por ejemplo, hay un acontecimiento, hay una situación que es observable, que es la impotencia, que la noto muchísimo, pero a la vez esa impotencia nos lleva a activar las creencias limitantes, a interpretar de acuerdo a lo que aprendimos, a las experiencias vividas, a las conductas aprendidas, a lo que me contaron cuando era chica, cuando era adolescente, y esto obviamente detona
creencia se traslada al ámbito emocional y al conductual. Entonces acá, por ejemplo, en las escuelas se van a ver mucho y ya se está viendo. Voy a dar una clase y la computadora no funciona, como nos pasó a nosotros ayer. Entonces, ¿cuál es mi pensamiento? Me desesperé, bajé, porque vivo en un edificio, fui abajo, que el Zoom tiene una red un poco más amplia, pero era el sistema que había caído. Entonces, ¿qué opciones tengo? No lo tomo como un fracaso, lo tomo como un aprendizaje y digo, bueno, voy al plan B, que es grabar. ¿Qué pasaba si no podía grabar? Y bueno, haría un audio o haríamos una coordinación de acciones para que pueda brindarles otras opciones, consensuando entre todos. No dejo que el pensamiento avance de manera limitante. ¿Por qué? Porque claro que me enojó, y seguramente ustedes también, porque cada uno de ustedes tiene destinado un horario. Esto va a generar cierta inseguridad, duda, y uno va a estar pendiente de que la computadora, de que el celular esté funcionando, qué pasó, y ahí ya estamos perdiendo energía. Es muy loco porque justo tocó este tema cuando sucede esto con la caída de red, ¿no?, del sistema. Entonces, si volvemos otra vez al primer modelo, el acontecimiento, observo la situación, cae el sistema. Dije enseguida, uy, acá van a empezar otra vez, me desesperé porque ya lo he vivido, y cómo no está previsto, y cómo esto, bueno, me pasó. No dejo que las creencias avancen, y ahí busco y se activa el plan B. ¿Por qué? Porque no quiero tener una respuesta conductual de depresión, de quiebre. Entonces tengo que debatir cuáles son las opciones que tengo, vuelvo a pensar y repensar, y así surge la opción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no logramos controlar las emociones, lo primero que se activa es la distorsión cognitiva. Y esto lo van a observar muchísimos ustedes en el ámbito educativo y en el coaching infantil, que es uno de los mayores trastornos que se presentan en la actualidad a raíz de la pandemia. Hay un 78% de situaciones con estrés en niños y con trastornos cognitivos. Y esto asusta y preocupa, pero tenemos que ocuparnos, no preocuparnos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué son? Son esos pensamientos automáticos, como hoy les decía, que generan un malestar, que nos impiden adaptarnos correctamente al entorno, estar en un estado natural, y está relacionado con nosotros mismos. Serían nuestras conductas aprendidas, las creencias, los estereotipos, todos aquellos aprendizajes que traemos desde niño, ¿no? Entonces, si a mí me dijeron, por ejemplo, viste, no tenés que usar el celular, por eso están las clases, tienen que ser presenciales, uno entra en crisis, realmente entra en crisis. Pero si miramos más allá y nos damos cuenta que esta pandemia vino para quedarse, y disculpen, lo voy a fundamentar, miremos el lado positivo. Nos ha habilitado conectarnos con personas de todo el mundo a través de los cursos, capacitaciones, a poder trabajar desde casa. Veamos cuáles son las posibilidades que nos presentan estos contextos. Cuando distorsionamos, tenemos la tendencia a generalizar. Es una porquería, el internet, anda todo mal, y generalizamos. Y no es todo, porque ustedes tenían y a Carol se le cayó el sistema. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, para poder entender y tomar como un caso aislado, no es a todo, le sucedió a Carol. Por ahí Yamila también comentaba que tenía inconvenientes de internet, y sí, hay horarios en que las redes colapsan porque todo el mundo está conectado.
Entonces, este es un caso. Acá yo les traigo uno de España, ¿no? Que todos los habitantes de Jerez en una oportunidad han colapsado, se han desbordado emocionalmente, el 98%. Pero en el experimento que se realizó, por ejemplo, comenzaron a tomar los casos y comenzaron a ofrecerles a las personas dinero. Comenzaron a brindar tipo acá también estos beneficios de 10.000 pesos. Pero, ¿qué pasó? Dura un tiempo. La persona se adapta a recibir y se habitúa y exige encima, porque uno le da y uno está en la exigencia. Bueno, voy a esperar, ahora el otro mes me voy a cobrar los 10.000 pesos. Y si no le sale, dicen, qué mala suerte, pero qué sal que tengo. Entonces este experimento fue comprobado y les daban a las personas que tenían una alta afectación de la parte emocional y cognitiva, le abonaban $10 para que participen de las capacitaciones para poder regular sus emociones. Fíjense a qué punto llegamos, que me parece una locura y no estoy de acuerdo, pero se lo estoy comentando para que se den cuenta. En Jerez, que es un lugar de España, el gobierno decidió capacitar a los docentes y encima pagarles 10 euros para que lo hagan. Entonces, ¿a dónde hemos llegado, no? ¿Y para qué lo hicieron? Para que justamente activen los filtros mentales. Percibir solamente una parte de la realidad, no todo como un evento. Porque cuando no colocamos el filtro mental, aparece el desastre. Y hoy les decía lo de los médicos, ¿no? Y puedo traer un ejemplo, miren que no hago política, pero puedo mirar un poquitito más allá. El pueblo habló. Fue devastador, la respuesta fue devastadora. ¿Y saben lo que viene después de esto? Cuando el pueblo se rebela contra el gobierno, viene la depresión. Y después de acá a fin de año, si llega a suceder, acuérdense lo que les dije hoy en esta clase. Lo he observado mucho y también vengo investigando, realizando encuestas, sondeos y lamentablemente después de esto viene esa parte. Entonces, si yo no coloco un filtro mental ante situaciones extremas, porque todos, cada uno de ustedes ha de tener algún conflicto familiar, algún inconveniente, nos vamos a desbordar y vamos a, obviamente, hacer que todo sea un desastre, ¿no? O tenemos también esas distorsiones que dicen el pensamiento todo o nada. Y comenzamos a aplicar términos siempre lo mismo. Nunca me sale nada. Todos son iguales. Y con eso justificamos los hechos. Entonces comencemos a verbalizar de manera correcta. Era necesario que suceda esto para que el gobierno se dé cuenta de quizás las cosas incorrectas o que se están administrando de mala manera. Sí, no es que sea nunca. Esto se presentó, si no me sale, es para que yo haga algo diferente. Todos no. Hay un grupo aislado. Entonces, el decir esto todo o nada, ¿qué? ¿Estás a mi favor o estás en contra? ¿Cuál es tu postura, Carol? No, ni en favor ni en contra. Trato de buscar el equilibrio, ¿sí? Que sea equilibrado para todos, que sería el ganar-ganar, y para el ganar-ganar hay que colaborar. Entonces colaboro desde mi lugar con lo que mejor puedo hacer. Y con eso estaríamos omitiendo este pensamiento de todo o nada. Tenemos la tendencia a presuponer la lectura del pensamiento. Yo te dije
dije que este te iba a cagar, perdón por la palabra. Damos por hecho algo que está pensando la otra persona y no es así. A lo mejor se comportó de tal manera porque fue lo que le salió en ese momento. ¿Viste? Yo te dije. O a veces nos armamos cada película mental cuando tenemos que ir a hablar con alguien y ya nos predisponemos. Sí, porque seguro que me va a decir esto y esto, y estamos generando un estado anímico que nos limita para tener una conversación eficaz. Si voy al ejemplo de las redes, yo, Carol, ¿cómo voy a vivir en un edificio si sé que el sistema puede colapsar en cierta hora? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Esto me lleva, por ejemplo, ahora a solicitar una red con mayor gigas. Y bueno, tendré que hacerlo, porque si esto va a suceder seguido y la pandemia vino para quedarse, tendré que buscar opciones. El razonamiento emocional. Dejemos esto de estar preocupados por el resultado. Vayamos a ver si yo estoy segura de lo que voy a hacer. Y si no estoy segura, veamos opciones. ¿Cómo me siento hoy para rendir un examen? ¿Cómo me siento hoy para ir a tener esta conversación con una persona difícil? El reto está en mí, entonces comencemos a desafiarnos a nosotros mismos, pero para eso tenemos que chequear, ¿no?, nuestros estados de ánimos, nuestros estados mentales, porque si hoy tengo un agotamiento mental, trabajé mucho, no puedo ir a llevar adelante una conversación o una charla o un debate, reunión, etcétera, etcétera. Aparece el debeísmo. Hoy se escucha mucho el debería. Debería ser de tal manera para que no suceda. Pero si todos los deberías estaríamos así, seguimos justificando y estamos en la zona de confort. Porque estamos hablando de un principio moral, de una obligación, y estamos imponiendo cosas que no deberíamos, por ejemplo. Sí, está bien, debería haber sido, pero no fue. El etiquetado que hoy se escucha mucho. Qué pesado. Este que habla más. Y no nos damos cuenta y convertimos un comportamiento en un rasgo de esa persona. ¿Por qué? Porque estamos asignando un nombre que describe esa conducta observada. Habla mucho, pero a lo mejor está hablando mucho porque puede ser auditivo y bla, 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 habla. Necesita ser escuchado. Si fuésemos ahí, qué fácil sería, ¿no? Saquemos las etiquetas. Te llamé 6 veces. Es típico ahora con las llamadas. Te llamé 6 veces y no me atendiste. Hay un comportamiento. Y uno puede decir, pero qué pesada. Y ahí ya estamos poniendo una etiqueta. Sí, me llamaste 6 veces, no pude atender porque estaba atendiendo acá a una persona, estaba en una entrevista, estaba en una consulta. Entonces ahí dejamos de etiquetar, ¿sí? Las etiquetas, esto de poner sobrenombres, hacer que qué terrible, que pasa mucho. No sabe ese niño lo que hace. Disculpen que acá se desvió un poquito, ya volvemos. Bueno, disculpen. Bueno, disculpen. Acá vamos a seguir. Seguimos. Se fue la señal, ¿vieron? Entonces, comencemos a trabajar con técnicas de control emocional. Y estas técnicas se las voy a mostrar en la próxima clase. Vamos a arrancar debatiendo con ejemplos
ver la realidad, yo preparé unos ejercicios, tenía unas imágenes para que podamos ver de qué manera aplicar técnicas de control emocional. Son impresionantes y llevan 5 minutos. Así que para esto les voy a pedir que tengan a mano una foto de ustedes cuando son niños, ¿sí? Y después tenemos las técnicas de control emocional, mindfulness, que son la respiración, la relajación muscular, la meditación, el yoga, que es necesario que lo tenemos que aprender porque como coaches infantiles los vamos a tener que aplicar tanto como docentes como a padres y niños. Así que bueno, chicos, disculpen esto accidental, pero esto es lo que está